El final de los años 80 era un campo de batalla pavimentado con ego y tradición, donde Ferrari, Porsche y Lamborghini reinaban con mano de hierro, vestida de cuero italiano. Sus supercoches eran hermosas bestias, rápidos, sí, pero también temperamentales, exigentes, casi masoquistas en su relación con el propietario. Era como amar una tormenta, hermoso, pero costoso, hasta que Oriente, silencioso y meticuloso, emergió de las sombras con algo que nadie esperaba. Honda, marca sinónimo de eficiencia urbana y motocicletas afiladas, lanzó el desafío. Y el temblor se sintió incluso en Módena. En el Salón de Chicago de 1989, la presentación de la NSX, siglas de New Sports Car Experimental, fue casi clínica. Baja, ancha, angulosa como un caza F-16, tenía rasgos latinos en su silueta, influencia directa del estudio Pininfarina, en colaboración con los ingenieros japoneses. Pero lo que parecía ser solo una escultura aerodinámica escondía algo más. Un golpe quirúrgico contra el statu quo europeo, diseñado con lógica pura y obsesión técnica. Este no era un proyecto nacido de caprichos, era una misión deliberada. Honda quería demostrar que era posible crear un superdeportivo fiable, cómodo y al mismo tiempo absolutamente envolvente. Un coche que tomara las curvas como un bisturí, pero que arrancara por la mañana sin dramas. Y para eso no bastaba con cálculos, se necesitaba sensibilidad. Fue entonces cuando entró en escena Ayrton Senna. El piloto más preciso de la historia fue convocado para probar el chasis del NSX, ya en fase final de desarrollo, y no dudó en ser cruel. Dijo que el coche era rápido, pero aún blando, que necesitaba rigidez, comunicación, pureza. Honda escuchó y reaccionó. Reforzó la estructura de aluminio, la primera carrocería integral de aluminio en un vehículo de producción en serie, aumentando su rigidez en un 30%. El coche se volvió más directo, más agudo, más vivo. Había nacido una máquina con alma de samurái y el toque de un maestro de la velocidad. El NSX llegó al mercado europeo en 1991. Su precio rondaba los 120.000 marcos alemanes, menos de la mitad del valor de un Ferrari 348. Y ofrecía más que números. Ofrecía confianza. Dirección asistida eléctrica, aceleración por control electrónico, suspensión con geometría basada en los coches de Fórmula 1 y una caja de cambios manual de 5 velocidades que parecía una extensión de la voluntad del piloto. Y todo ello con aire acondicionado digital, asientos de cuero y la robustez de un motor que aguantaba horas de rotación sin perder el aliento. El NSX no era un coche cualquiera, era una ruptura con la ortodoxia europea, una espada procedente de Oriente, afilada por el tiempo y templada por el toque de Senna. En el centro neurálgico del Honda NSX había más que un motor. Había un manifiesto contra los excesos de la ingeniería europea. El propulsor Vibert 6 de 3,0 litros con doble comando variable UETSC era una lección de control y eficiencia. Con 270 caballos de vapor a 7.100 revoluciones por minuto, el motor no rugía como un V12 de Maranello, sino que cantaba una melodía precisa y progresiva, como una katana deslizándose por el aire. Bajo el código C30A, este V6 se montaba a mano en Tochigi, Japón, con tolerancias de ingeniería que rayaban en la obsesión. La caja de cambios manual de 5 velocidades, con cambios cortos, metálicos, casi quirúrgicos, estaba conectada a un diferencial de deslizamiento limitado que garantizaba una tracción continua en las curvas más agresivas. La gestión electrónica, alimentada por sensores distribuidos por toda la línea de admisión, ajustaba la mezcla y el encendido en tiempo real.
lo que permitía respuestas lineales y predecibles. Sin embargo, el verdadero alma del NSX residía en su chasis. Fabricado íntegramente en aluminio, algo inédito en la producción en serie, pesaba más de 130 kilos menos que un chasis de acero convencional, sin comprometer la rigidez. Cada punto de soldadura era inspeccionado por sistemas ópticos. Cada milímetro de aluminio estaba moldeado para absorber y redistribuir la energía sin colapsar. La suspensión, con brazos triangulares superpuestos en las 4 ruedas, se inspiraba directamente en la Fórmula 1. Los brazos, forjados en aluminio, permitían ajustes geométricos precisos, lo que confería al coche un comportamiento neutro, receptivo, casi telepático. La distribución del peso era ejemplar: 42% en la parte delantera y 58% en la trasera. La disposición central del motor no era un truco estético, era una elección funcional que garantizaba el equilibrio y el control dinámico en cualquier situación. Con un coeficiente aerodinámico de 0,32, el NSX cortaba el viento sin depender de alerones artificiales. La eficiencia era natural, provenía de la forma, no de la decoración. En los circuitos de Nürburgring, Suzuka y Tochigi, el NSX se perfeccionó al extremo. Cada comentario de Ayrton Senna se incorporaba como doctrina. Se reforzó el suelo, se aumentó la rigidez torsional, se revisó el sistema de frenos, incluso se recalibró el peso de la dirección para proporcionar una respuesta táctil, incluso a velocidades superiores a 240 kilómetros por hora. El volante, sencillo y funcional, transmitía con honestidad el asfalto. Los pedales, centralizados, seguían una ergonomía casi científica, ajustada para minimizar la fatiga y maximizar el control. Y a pesar de todo ello, el coche era civilizado. Aire acondicionado digital, sistema de sonido Bose de alta fidelidad, asientos revestidos en cuero con soporte lateral ergonómico. Todo ello en una carrocería que pesaba alrededor de 1.300 kilos. El NSX demostraba que el rendimiento no tenía por qué ser un castigo. Ofrecía precisión, durabilidad y emoción en absoluto equilibrio. Era una declaración técnica, pero también un poema mecánico. Un coche que no gritaba, solo susurraba verdades. El comienzo de la década de los 90 estuvo marcado por una creciente tensión entre bastidores en la ingeniería europea. Cuando el Honda NSX llegó al continente, la acogida fue dividida entre la incredulidad y la incomodidad. Un superdeportivo japonés con solo 6 cilindros y aún así rivalizando con el Ferrari 348, el Porsche 911 y el Lamborghini Diablo. Era como si un samurái entrara silenciosamente en una sala llena de aristócratas armados, con espadas oxidadas por el ego. La prensa especializada no tardó en reaccionar. Automotor and Sport, EUVO, Top Gear. Todos probaron exhaustivamente el NSX. En cifras, no parecía amenazador a primera vista. De 0 a 100 kilómetros por hora en 5 segundos. Velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. Pero había algo en los tiempos de pista, en el comportamiento neutro, en la forma en que el coche comunicaba cada milímetro del asfalto que ponía nerviosos a todos sus rivales. Era preciso como una cuchilla japonesa forjada en silencio. Y era rápido, muy rápido. Contra el Ferrari 348, el NSX era devastador en pistas técnicas. Más ligero, más equilibrado, con una caja de cambios superior y un mejor control del chasis. Mientras que el italiano exigía dedicación y paciencia, el japonés ofrecía confianza y respuesta inmediata. Contra el Porsche 911 de la época, todavía con motor trasero y comportamiento nervioso,
El NSX era un soplo de equilibrio. Entraba en las curvas como si estuviera pegado a los raíles. Salía de ellas con una progresión predecible y sin sobresaltos. No se trataba solo de potencia, era una lección de control dinámico. Las pruebas en Spa, Francorchamps, Hockenheim y Zandvoort revelaron la consistencia del coche. La suspensión funcionaba con elegancia, incluso en curvas agresivas. Los frenos resistían el calor. El motor mantenía una entrega lineal, incluso después de varias vueltas a ritmo máximo. Y quizás lo más importante, el piloto terminaba cada sesión con una sonrisa, no de alivio, sino de placer. El NSX no castigaba, recompensaba. Esta accesibilidad fue interpretada por algunos periodistas como frialdad, un superdeportivo que no imponía miedo, que no exigía una técnica extrema para ser rápido. Pero ahí es donde el NSX lo redefinió todo. Demostró que la emoción no tenía por qué venir de la imprevisibilidad, que el placer al volante se podía construir con control, no con caos, que conducir al límite podía ser un baile, no un duelo. Mientras Ferrari ajustaba su discurso y Porsche se apresuraba a modernizar su plataforma, el Honda NSX ya estaba una generación por delante. Con materiales ligeros, electrónica sofisticada y una filosofía de diseño centrada en el conductor, demostraba que el verdadero enemigo del rendimiento no era la competencia, sino la arrogancia técnica. Y curva tras curva, bajo la lluvia o el sol, en asfalto nuevo u ondulado, el NSX continuaba su ataque, no con gritos, sino con silencio, con precisión, con verdad. El Honda NSX fue, paradójicamente, víctima de su propia excelencia. En un continente acostumbrado a la teatralidad de los superdeportivos, a la dificultad como símbolo de autenticidad, el NSX apareció como una figura silenciosa, demasiado precisa, demasiado controlada. Y eso, para muchos, era inaceptable. Arrancaba con un simple giro de llave. El embrague era suave. La dirección eléctrica transmitía honestidad, sin agredir. El aire acondicionado funcionaba incluso en atascos. Los asientos eran cómodos incluso después de horas de viaje. Y cuando pisabas a fondo, el coche respondía con equilibrio absoluto, sin vacilaciones, sin dramas. Esto, en un mundo en el que la pasión por los coches se medía por la cantidad de imperfecciones que se toleraban, parecía una provocación. La prensa europea se dividió. Algunos elogiaron la precisión casi científica del coche. Otros, más apegados al romanticismo mecánico, dijeron que el NSX era demasiado bueno, que era excesivamente civilizado, que le faltaba alma, como si la ausencia de fallos técnicos fuera equivalente a la ausencia de personalidad, como si la emoción solo pudiera surgir a través de la lucha. Pero el silencio era más elocuente que cualquier crítica. Los ingenieros de Ferrari, en particular, comenzaron a estudiar el NSX en secreto. La geometría de la suspensión, el centro de gravedad, la estructura de aluminio, la respuesta del chasis a las transferencias de peso, el comportamiento predecible, y la conclusión era inevitable. Ese coche japonés había redefinido la línea de base. Cuando Ferrari lanzó el F355, muchos lo notaron. La ergonomía había mejorado. La conducción era más progresiva, la electrónica más sofisticada. El fantasma del NSX estaba allí, entre los ejes de ese nuevo caballino. En Porsche, el cambio fue más gradual, pero visible. El 993 trajo refinamientos que indicaban una nueva atención a la experiencia del conductor. Lamborghini resistió, orgulloso de su excentricidad, pero la revolución silenciosa del NSX ya había comenzado a corroer los cimientos del viejo orden. El NSX no era solo un coche, era una crítica implícita en su propia existencia. No necesitaba versiones especiales llamativas,
adhesivos exóticos, ni incrementos artificiales. Hasta 1997 se mantuvo casi sin cambios. Solo entonces recibió un motor de 3,2 litros y una transmisión manual de 6 velocidades. Ninguna revolución estética, solo evolución mecánica. La verdadera polémica no era sobre el rendimiento, era sobre la filosofía. El NSX demostraba que un superdeportivo no tenía por qué ser punitivo para ser respetado, que podía ser rápido, cómodo, fiable y aún así inolvidable. Y esa silenciosa verdad incomodaba, porque obligaba a todos a mirarse en el espejo y aceptar que, tal vez, el viejo mundo ya no era suficiente. El Honda NSX no se borró con el tiempo. Se diluyó en la historia como un elemento esencial, discreto, pero fundamental. A diferencia de los superdeportivos que dependen del ruido y la presencia para marcar territorio, el NSX eligió el silencio como método. Y es precisamente en ese silencio donde su legado resuena con más fuerza. En Europa, donde las tradiciones automovilísticas son casi religiosas, el NSX no gritó para llamar la atención. No lo necesitaba. Su impacto se sentenció entre bastidores, en los centros de desarrollo, en las mesas de diseño, donde los nuevos proyectos comenzaron a inspirarse en esa fórmula perfecta de equilibrio, precisión y usabilidad. No se trataba de una copia, era influencia. Una infección sistémica de racionalidad y pureza que poco a poco contagió incluso a los fabricantes más arrogantes. Los ingenieros de McLaren, al diseñar el MP4-12C, confesaron haber estudiado obsesivamente el chasis y la ergonomía del NSX. Gordon Murray, arquitecto del McLaren F1, nunca ocultó su admiración por el japonés. Para él, el NSX era la prueba de que un superdeportivo podía ser absolutamente emocionante y aún así utilizable. Que no era necesario sacrificar el confort y el control en nombre del rendimiento. Una filosofía que se reproduciría en cada fibra de carbono del F1 y que tendría su origen en el susurro de un Honda U6. El legado del NSX también redefinió el concepto de lujo. Ya no se basaba en la ostentación, sino en la sofisticación funcional. Ergonomía, visibilidad, comodidad sin excesos. La posición de conducción se convirtió en una referencia en los cursos de diseño automovilístico. La sensación de control total, sin ruidos excesivos, se convirtió en la nueva búsqueda de los pilotos de verdad, los que sienten el coche en sus manos y no en Instagram. Y, sin embargo, el mercado no perdona la modestia. El NSX nunca se vendió en grandes cantidades. Quedó eclipsado por máquinas más ruidosas, cifras más agresivas y nombres más antiguos. Cuando llegaron los años 2000, el mundo parecía haber olvidado que la perfección podía ser silenciosa. Y el NSX, poco a poco, se convirtió en una pieza de museo, admirada por unos pocos y comprendida por aún menos. El intento de renacimiento en 2016 trajo consigo un coche híbrido, con tracción integral, más de 500 caballos de vapor y una capacidad técnica impresionante. Pero el alma estaba debilitada. El nuevo NSX era competente, rápido, moderno, pero había perdido la poesía del original, el silencio, la ligereza, el equilibrio orgánico. Era un coche global, ya no era un samurái. El verdadero NSX nunca fue solo una máquina, era un concepto, una idea peligrosa de que es posible conciliar emoción y razón, técnica y alma, rendimiento y humanidad. Su legado vive en cada coche que hoy ofrece placer sin castigo, en cada volante que responde con precisión, en cada ingeniero que se atreve a pensar diferente. El NSX no ha muerto, solo ha dejado de tener nombre. Ahora es lenguaje y sigue siendo objeto de conversación para aquellos que saben escuchar. Hay coches que nacen para brillar, otros para ganar,
y unos pocos, muy pocos, nacen para enseñar. El Honda NSX fue una cuchilla forjada en silencio, un corte limpio contra el exceso, contra la arrogancia, contra la idea de que un superdeportivo tiene que castigar para ser admirado. No fue diseñado para impresionar en los escaparates, fue construido para ser sentido, para convertirse en una extensión del cuerpo, de la mente, de la intención de quien lo conduce. Conducir un NSX es como interpretar una partitura escrita con milímetros e instinto. No hay trucos, no hay máscaras. Cada entrada en una curva es una conversación. Cada frenada, un gesto. Cada reanudación, una respuesta. No desafía al piloto, se ofrece, pero solo a quien está dispuesto a escuchar. Si hoy ves supercoches fiables, manejables, precisos y aún emocionantes, debes saber que esta revolución comenzó con el NSX. Si sientes que un coche dialoga con tus manos, que respeta tus órdenes sin resistencia, es porque un día, un grupo de ingenieros japoneses, liderados por una filosofía y perfeccionados por un piloto llamado Ayrton Senna, se atrevieron a soñar con algo diferente. Y tal vez, en este preciso momento, ese sueño aún esté dormido en ti. Un deseo de control puro, de silencio a altas revoluciones, de honestidad mecánica. Si este vídeo ha encendido esa chispa, no dejes que se apague. Disfruta de este contenido. Suscríbete al canal. Y, si crees que este tipo de recuerdos deben perdurar, apoya este proyecto. Porque hay historias que no pueden perderse. Máquinas que no pueden ser olvidadas. El Honda NSX fue una lección, y quien aprende de él, conduce de forma diferente para siempre.